Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en la figura de un artista guatemalteco esencial, quizá no tan conocido como debería, Carlos Mérida. Para esta exploración nos basamos en un artículo muy interesante de la serie Mira Arte Guatemalteco, de la revista de soymigrante.com. Queremos entender por qué se le considera un genio, cuál es ese estilo tan suyo y, bueno, qué legado nos ha dejado. Así que vamos a ver un poco quién fue este visionario. Pues sí, es un punto de partida estupendo, porque Mérida es sin duda uno de los grandes pioneros del arte moderno en toda América Latina. Y llama la atención, ¿no?, que a pesar de ser tan relevante, fuera en Guatemala, su propia tierra, parece que aún falta que se le reconozca del todo. Su lenguaje, esa geometría tan característica, puede chocar al principio, pero vamos, es una invitación a mirar más allá, a descubrir esas conexiones que tiene. Totalmente. Y para entender esas conexiones hay que ir al principio, a sus raíces. Carlos Mérida nació en 1891 en Quetzaltenango, Guatemala, una ciudad con una herencia cultural muy potente. Y un detalle que el artículo recalca y que me parece crucial es su ascendencia quiché. No es un dato sin más, es algo que va a marcar toda su obra. Tuvo una vida larga, murió en México en 1984, casi nada, más de 60 años creando. Una vida entera dedicada al arte, sí. Y en esa vida, un momento clave es su viaje a Europa, a París, a principios del siglo XX. Hay que imaginarse lo que era aquello. París en plena ebullición de las vanguardias. Tuvo contacto directo, nos dice la fuente, con gente como Picasso, Modigliani, artistas que estaban, rompiendo todos los esquemas. Esa experiencia le marcó, claro. Me imagino, sí. La intensidad de ese ambiente. Pero lo que me parece fascinante, y aquí se empieza a ver lo especial que era, es que no se limitó a copiar lo que veía en Europa. El artículo lo deja claro. Su camino fue otro. ¿Cómo hizo para, digamos, equilibrar esa influencia tan fuerte con lo suyo, con sus raíces? Es que ahí está gran parte de su genialidad. Lo fascinante es justo eso, cómo integra. No es que cogiera las vanguardias europeas tal cual, sino que dialogó con ellas. Asimiló la abstracción, la síntesis, el color de París, pero todo pasado por su filtro, por su interés enorme en el mundo mesoamericano. Su origen quiché no era solo un dato en el pasaporte, era una forma de ver el mundo, una estética que él llevaba dentro y que quiso explorar y reivindicar. Creó una fusión muy, muy personal, modernidad y tradición juntas, enriqueciéndose. Entiendo. Como una especie de alquimia artística, ¿no? Y eso, según leemos, se empieza a notar ya en sus primeras obras. Describe cómo representaba trajes, costumbres mayas de Guatemala. Pero ojo, no de forma folclórica sin más. Ya tenía un estilo propio. El artículo habla de un ahorro de líneas. Pocos detalles, pero muy expresivos. Buscaba la esencia, la dignidad, y hacerlas universales de alguna manera. Su lenguaje se fue haciendo cada vez más geométrico. Y esto es importante entenderlo bien. Su geometría no era para complicar las figuras, como a veces se piensa de la abstracción. Al revés, buscaba la máxima síntesis, simplificar hasta llegar al núcleo, a la estructura básica. Pero esta simplificación no era vacía, Cargaba esas formas geométricas de simbolismo, muchas veces ligado a lo prehispánico, a su iconografía, a su pensamiento. Una geometría que habla, ¿sí? Que condensa ideas. Y en ese camino otro momento clave. Se muda a México en 1919. ¿Qué pasó allí? ¿Qué encontró? Pues México en esa época era un hervidero, cultural, artístico, sobre todo con el muralismo en pleno apogeo. Mérida se metió de lleno en ese ambiente y adoptó el muralismo, claro, una corriente con una vocación pública, social muy fuerte. Pensemos en Rivera, Orozco, Siqueiros. Querían sacar el arte a la calle, a los edificios públicos. Y Mérida conectó con esa idea de la integración plástica, o sea, el diálogo entre pintura, escultura, arquitectura. Y esa idea, la de la integración plástica, se la trajo también a Guatemala, ¿no? El artículo pone un ejemplo clarísimo, que además está a la vista de todos. El mural del IGSS. El del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en pleno centro cívico de Ciudad de Guatemala. Un ejemplo magnífico. Es monumental. Ese mural, hecho con mosaico veneciano, esas piececitas de vidrio de colores, es una pasada. Demuestra perfectamente cómo entendía él el arte en la ciudad. Cubre gran parte de la fachada
y representa, según la fuente, temas de la seguridad social, el trabajador, la salud, la comunidad, con esas figuras estilizadas suyas que son ciudadanos, médicos, pacientes. Es arte que te habla directamente en tu día a día. Me impresiona verlo ahí, sí, formando parte del edificio, de la calle. Y la técnica, el mosaico, le da una durabilidad y un color, muy especial. Pero el artículo dice que no fue el único mural que hizo en Guatemala, aunque quizás sea el más conocido por donde está. Cierto, cierto. Dejó otros murales importantes. En la Municipalidad de Guatemala, en el Banco de Guatemala, en el Crédito Hipotecario Nacional. Y bueno, por supuesto, toda su obra mural en México, que es vastísima. Allí colaboró con arquitectos importantísimos, como Mario Pani o Juan O'Gorman, y también dejó obra en Estados Unidos. Es que Mérida pensaba a escala arquitectónica. Consiguió, como dice el artículo, convertir los edificios en lienzos vivos. El arte no era un pegote, era parte del edificio, de su concepto. Cambiaba la forma de vivir esos espacios. Impactante esa visión integral. Pero su creatividad iba más allá de los muros. El artículo lo recalca, su producción fue mucho más amplia. Muchísimo más. Sería un error pensar solo en el Mérida muralista, aunque sea fundamental. Era un artista polifacético total. Hizo litografías maravillosas, series gráficas muy potentes, pintura de caballete, óleo sobre tela, claro. Diseñó tapices, llevando sus geometrías al textil con su calidez y textura, e incluso se metió en artes escénicas, vestuarios, escenografías para danza. Un creador incansable, siempre probando cosas nuevas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mente tan inquieta! Y dentro de toda esa variedad, el artículo destaca una serie gráfica en particular, Estampas del Popol Vuh. ¿Por qué es tan especial? Pues mira, es fundamental para entender esa conexión tan bestia que tenía con el mundo maya. Las estampas del Popol Vuh son su interpretación visual, muy personal, del texto sagrado quiché. No es que ilustre el libro literalmente, ¿sabes? Lo que hace es traducir los mitos, los personajes, la cosmovisión a su lenguaje geométrico y simbólico. Consigue captar esa esencia mística, narrativa del Popol Vuh con formas supersintéticas, colores vibrantes, composiciones muy pensadas. Es otra vez ese puente increíble entre la modernidad de su estilo y la profundidad de la herencia mesoamericana. Ver esas estampas es una experiencia muy potente estética y conceptualmente. Un diálogo visual con el corazón de la cultura maya. Es lógico entonces que el Museo Nacional de Arte Moderno de Guatemala lleve su nombre, Carlos Mérida. Como dice la fuente, un reconocimiento a que fue un pionero. Es un homenaje totalmente merecido, sí. Se le considera, y con razón, el que introdujo las vanguardias en Guatemala, el que abrió la puerta a la modernidad artística en el país. El museo, que está también en Ciudad de Guatemala, tiene una colección importante de arte guatemalteco y, claro, obras de Mérida. Es un sitio clave para conocerle a él y a los que siguieron ese camino. Sin embargo, y aquí la cosa se pone interesante, el propio artículo plantea una paradoja. A pesar de este reconocimiento, de que el Museo Nacional lleve su nombre y de que tenga un prestigio internacional enorme, sobre todo en México, donde vivió tanto tiempo y es una figura central, parece que en Guatemala su figura no acaba de calar del todo en la gente. La fuente dice que su genialidad sigue siendo muy poco reconocida entre la población en general. ¿Cómo se explica eso? Es complejo, la verdad, y un poco desconcertante. Hablamos de un artista cuya obra está en sitios públicos súper emblemáticos, que influyó en generaciones de artistas guatemaltecos, que siempre mantuvo ese vínculo con sus raíces quiché, con Guatemala. Y aún así existe esa distancia con el gran público. Quizás que viviera tanto tiempo en México influyó, ¿no? Que se le viera más como mexicano. O quizás su lenguaje abstracto, aunque lleno de significado, creó una barrera con un público más acostumbrado a lo figurativo. También podrían ser temas de promoción cultural, de educación artística. Es difícil saber una sola causa. Pues es una pena esa desconexión. Pero bueno, no todo es negativo. El artículo trae buenas noticias. Habla de iniciativas recientes de este mismo año 2025 para darle la vuelta a esto. Menciona colectivos de artistas visuales que se han puesto las pilas, con campañas para rescatar su memoria, para valorar su legado. Sí, y hacen muchísima falta. Entre esas iniciativas, fíjate, hay propuestas concretas para declarar sus murales en Guatemala como patrimonio cultural de la nación.
Eso sería un paso enorme, no solo para protegerlos físicamente y restaurarlos, que algunos lo necesitan, sino para darles el estatus oficial que merecen y que se conozcan más. Y además de proteger el patrimonio, el artículo apunta a la educación. Se habla de programas para meter a Carlos Mérida en los colegios, en los institutos, llevarlo a las aulas. Absolutamente clave. Si las nuevas generaciones crecen conociendo a uno de los grandes del arte moderno latinoamericano, entendiendo su lenguaje, su importancia, sería la forma más eficaz de cerrar esa brecha a largo plazo. Que los chavales y chavalas de Guatemala sepan quién fue, vean sus obras, entiendan esa fusión tan suya de raíces y vanguardia. Y para ayudar a eso, también mencionan una herramienta digital, una web, Mérida Guatemala Viva. Parece que permite ver sus murales de forma interactiva, una manera fácil de acercarse a su trabajo. Todas estas iniciativas son muy esperanzadoras, la verdad. Si lo pensamos en perspectiva, redescubrir a Carlos Mérida hoy, 40 años después de su muerte, es más que hacerle justicia histórica o disfrutar de su arte. Es, en el fondo, una oportunidad para que Guatemala se reencuentre con una parte esencial de su identidad cultural moderna. La obra de Mérida demuestra de forma brillante cómo se puede ser universal partiendo de lo propio, cómo la tradición ancestral y la innovación puedan dialogar. Esa síntesis que él logró sigue siendo súper relevante hoy. Una síntesis brillante, desde luego, que merece ser conocida, entendida y, bueno, celebrada. Hemos repasado la vida fascinante, el estilo inconfundible y el legado enorme de Carlos Mérida, un gigante del arte moderno con raíces profundas en Guatemala, que tendió puentes entre la vanguardia europea y la cosmovisión mesoamericana, transformando muros y lienzos con esa geometría suya cargada de significado. Y nos queda esa reflexión, ¿no?, sobre la necesidad de que su figura esté más presente en el imaginario de su propio país. Un esfuerzo que, por lo que vemos, parece que está cogiendo fuerza ahora. Ojalá que estas iniciativas den fruto y permitan que cada vez más gente, dentro y fuera de Guatemala, descubra la riqueza y la profundidad del universo artístico de Carlos Mérida. Un universo que sigue vibrando en sus formas, en sus colores, en esa conversación única que él mantuvo entre pasado, presente y futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis. Este relato lleno de arte, inspiración e identidad proviene de la serie Mira Arte Guatemalteco, de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala, con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Cualquiera puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia.